es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Es ahora y es acá. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Estamos acá. Por más que la vida te ponga miles contratiempos, lo más importante es que estamos acá. Podrán venir días difíciles y más violentos, pero lo más importante es que estamos acá. Dale, continúa, no pierdas en el intento. Oh, lo más importante es que estamos acá. Estamos acá y ahora nunca es el momento. Porque lo más importante es que estamos acá. Estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Me gusta esta ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pianos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo pasan de rápido los minutos? Todos los sábados al mediodía acá en la 530 ya los tengo que recibir a los 7 minutos de la 1 de la tarde. Un montonazo pasó desde que lo saludó Camilo, nos saludamos nosotros con él, con todo el equipo, que nos vemos una vez a la semana, nos queremos mucho, nos tenemos todos mucho cariño. Así que bueno, les cuento un poco la trastienda de lo que es este momentito de los sábados con grandes compañeros acompañando a Estamos Acá. En la 530 está Víctor conmigo. ¿Qué tal, Mastra? Buenos mediodías. Hola, Andrea Recupero, qué gusto verte otra vez. Bueno, muy bien, nos vemos poco, pero nos queremos hablamos mucho. Sí. Bueno, lo digo yo porque vos no lo decís. Sí. Siempre te digo que te quiero. ¿Cómo no te Te quiero. Me quieres romper el corazón apenas iniciado el programa. Bueno, gente, está Gustavo Hoffman en la operación técnica, está en la producción nuestro querido compañero Carlos Di Mare, Mateo Martinsen también en la producción de contenidos del programa. Y bueno, esto es lo que tenemos en esta primera hora. Emma Sviden nos está poniendo al aire por streaming. También nos pueden ver y escuchar por nuestro canal de YouTube. Somos Radio AM530 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ya lo sé, están todos nerviosos, todos esperando que se haga de noche, todos activando. Las cábalas no se activan al Pepe. Esto es algo que aprendimos en el último partido, en el que sufrimos todos y todas con el desempeño de la selección nacional, pero bueno, zafamos, salió todo más que bien, fueron unos 3 goles impactantes los que hizo Argentina en muy pocos minutos. Y vamos a estar hablando de eso también con ustedes. Tenemos sorteos, ¿sí? Hoy lo vamos a decir tempranito, así se quedan enganchados. Tenemos para ir al teatro, tenemos también sorpresas. No solamente Camilo tiene entradas para sortear para ir al circo, ¿eh? No. Esto continúa ahora en Estamos Acá. Y los vamos a recibir a ustedes y bueno, y este sábado con una buena conversación, ¿sí? Porque me parece que de eso se trata la nota que vamos a hacer ahora mismo, Mastra. Vamos a charlar con el director de Suban Córdoba, magíster en comunicación política, Gustavo Córdoba. Bienvenido, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan en la 530. Andrea, Víctor, qué placer. ¿Cómo le va? Igualmente. Siempre nos gusta charlar con vos. Y qué momento para conversar, ¿no? Bueno, pareciera que el Mundial anestesia un poco todo, pero no obstante creo que el gobierno se tomó la licencia de hacer como si no hubiera Mundial, o utilizarlo como una especie de para
que te estamos toma recibiendo toda la ciudadanía. Como una especie de, se cortó un poquito ahí, no sé si se está... Como una especie, sí. a ver, con mucha sorpresa por parte de los de las personas como los analistas, el periodismo y la política en general, que ve que el gobierno se ha tomado atribuciones y ha pegado avances en direcciones, bueno, bastante complejas, ¿no?, para un sistema democrático. Es como que está normalizado que pueden destruir, pueden avanzar sobre derechos, pueden avanzar sobre un montón de cuestiones, y no hay nadie que ponga un límite o ponga un ¿no? Gustavo, cada ratito no queremos perdernos nada de la conversación y tenemos alguna suciedad en la comunicación. No sé si vos estás en movimiento o si estás con el sistema sin manos. Se escucha muy Vamos mal. a cortar y te vamos a llamar nuevamente. Ahí va. 11 minutos pasaron de la 1 de la tarde y qué interesante, ¿no? Esto que estaba planteando Gustavo Córdoba. Ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación con él. A ver, ahí está, a ver si te podemos escuchar mejor. Sí. Ese hola se escuchó bárbaro. Sí. No, te decía que qué interesante esto que planteas, ¿no? Que está normalizado, esa es la palabra que utilizaste, que pueden avanzar en la destrucción. Sí, porque hay como una especie de reticencia en los sectores democráticos, o populares o políticos de la oposición a articular algún mecanismo de decir, bueno, a ver, ¿dónde está el límite o dónde está el parámetro a partir del cual vamos a dejar nuestros intereses secundarios de lado para defender el interés general? Claro. No obstante eso, bueno, vemos con asombro que gran parte de la oposición está en otra, ¿no? En otra discusión, quizás con otros intereses, que no son menos legítimos que defender el interés general. Pero claro, yo te diría que en términos de jerarquía, de importancia, indudablemente son muchísimo menores jerárquicos que el interés común, el interés general. Por eso creo que la oposición tiene un rol también en esto, ¿no? Desde los gobernadores, que fíjate, no es por una cuestión política puntual, pero es cierto que el peronismo tiene muy poquitos gobernadores, por lo tanto, hay una enorme cantidad de gobernadores primerizos que no tienen andamiaje, que no tienen una estructura nacional que los contenga, ni que les preserve de algunas cuestiones. Entonces van todos a negociar en desigualdad de condiciones con el gobierno central. Eso es un primer punto. Un segundo punto, hay como una especie de ruptura del voto nacional, del voto subnacional o provincial. Es como que hay todavía una lentitud en que se produzcan los cambios que hubo a nivel nacional en el voto, ¿no? Claro. Fíjate que a nivel municipal todavía hay identidades pre-Milei, como votar radicalismo, votar peronismo, incluso votar PRO en algunos lugares, pero ya a nivel provincial eso se está dando, está menguando, y esto me parece que es lo que han tomado nota la mayoría de los gobernadores, que aún negociando con el gobierno y sin que el gobierno les haya cumplido lo que negociaron, siguen estando más a la expectativa de un eventual acuerdo con el gobierno nacional que en pasarse a filas opositoras. Así que ese también es claro, otra ausencia que se nota mucho en el contexto actual, ¿no? Ahora vamos a las precisiones, también Víctor tiene un montón de preguntas, pero me quedé pensando en esto que vos planteabas. Y mi repregunta es, ¿hay un interés general hoy en la Argentina? Siempre hay, siempre. Lo que pasa que, a ver... Porque la verdad que te lo pregunto, porque me lo pregunto cada vez que veo cómo se avanza, como vos decías antes, en la destrucción del tejido social, en la destrucción del tejido productivo, en la entrega de nuestra identidad, ¿no? Hemos visto flamear la bandera estadounidense en el monumento a la bandera argentina, ¿no? Bueno, para mí fue muy fuerte. Bueno, entonces por eso me lo pregunto todos los días, ¿cuál es el interés general? Bueno, primero que pasa, yo creo, a ver, primero respondo a tu pregunta diciéndote sí, siempre bárbaro, hay un interés general, buenísimo. hay un interés colectivo. Me das una esperanza mirada... y una claridad. No, eso siempre existe. Lo que no existe es la representación que interprete eso. Me parece que ahí está el fallo, ¿no? Es decir,
Estamos esperando que alguien se ponga la 10, que alguien se ponga la capa, que alguien se ponga al hombro la representación política de estos que no sectores sea último afectados. momento como los goles del otro día, ¿no? No, es como que estamos mirando hacia un lugar pensando que ahí está la representación que va a poner algún límite o va a normalizar otro relato, otra discusión, y en ese lugar no hay nadie. Uh-huh. Ese es el dilema más grande que tenemos hoy, por el cual yo creo uno de los puntos que hay que analizar próximamente, nosotros lo estamos haciendo ya en muchos lugares, es la posibilidad de que el ausentismo electoral sea otra vez protagonista en Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate, hay una profunda decepción con el gobierno, incluso de votantes propios, pero no es menor la decepción del votante opositor con su propia representación opositora. Claro. Entonces, esa sumatoria de frustraciones, ¿vos crees que va a dar algo positivo, Andrea? Yo te diría que no, yo diría que vamos en dirección opuesta. Ujú. En la elección del año pasado hemos tenido manifestaciones en muchas provincias, en muchas elecciones intermedias, de vastos sectores de la población que se quedaron en su casa, no fueron a votar. Uh-huh. Y yo te diría que si no hay algún incentivo, algún episodio o alguna construcción política que entusiasme, yo creo que vamos a andar en el mismo andarivel. No vamos a ver una elección de 70, 75, 80 puntos, que es lo que uno podría aspirar hoy, ¿no? Pero vamos a tener 50, 55, 60 como un buen resultado. Ujú. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. Hola, Víctor. Muy bien. Gustavo, viendo este panorama que vos planteás, ¿es posible imaginarse un escenario electoral para el año próximo de cuartos en lugar de tercios? Es decir, que haya al menos 4 candidaturas que tengan relativas posibilidades, y estoy pensando por un lado Milei, por otro Macri o Bullrich, por otro lado Kicillof, por otro lado otra candidatura del peronismo, y quizás una quinta de Villarruel o algo así. ¿Es posible pensar en ese escenario de fragmentación, de que haya por lo menos 4 Sí, candidaturas claro, con ciertas posibilidades? Es una hipótesis muy plausible. Yo te diría bastante realista. El problema que tenemos hoy, fíjate, con la agenda y las acciones que vemos hoy, ¿no? Hay un gobierno del PRO sin Macri en la Argentina. Sí. Sí. Porque La Libertad Avanza es Javier Milei y Karina Milei. Uh-huh. Y ahí se acabó el esquema de dirigentes con poder suficiente como para sentarse en un ministerio. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, habrá que ver qué hace Macri, qué hace Patricia Bullrich, porque evidentemente en este contexto donde la economía todavía no le ha rendido, no le ha dado una posibilidad de lucirse a Milei, sino todo lo contrario, el gobierno mantiene un núcleo duro que le da un nivel de posibilidad electoral realmente alto. Uh-huh. A ver, vamos a poner en números. Un gobierno como el de Milei, sin una oposición por derecha que lo asuste o que le saque muchos votos, está parado hoy en 30, 35 puntos. Uh-huh. Muy cerquita de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Entonces, imagínense ustedes las dos opciones. La opción A, que la economía sigue como hasta ahora, entonces las chances de Milei de ganar en primera vuelta van a ser bastante bajas. Caen. Ahora, si la economía a octubre del año que viene, con todo lo que falta, ¿no? La economía mejora, y yo creo que Milei va a tener su chance de triunfo en primera vuelta, sobre todo por la fragmentación opositora, porque si hay un macrista, hay un sector de Villarroel, hay un sector del kirchnerismo, más otro sector de Kicillof, bueno, las chances de triunfo en primera vuelta de Javier Milei son reales en un contexto de mejora económica, ¿no? Uh-huh. Digo, y cuando hablo de mejora económica digo de impacto real en el poder adquisitivo de la gente, Uh-huh. cosa que vamos a verla, ¿no? Yo no creo que se produzca, pero como hipótesis central yo les diría que esa es la más realista en este momento. ¿Por qué? Porque ver a la oposición, a todo el arco antimileísta unificado en una identidad, en una personería política con una candidatura cerrada, yo hoy no lo veo. Hoy no, ¿no? Gustavo, No hay incentivos sí. para esa unidad. Sí, además No la escalada de declaraciones, ¿no? Ujú. Es muy fuerte y, o sea, por un lado muchas declaraciones y por otro lado mucho silencio, ¿no? Hay como un momento en el que recién conversábamos, ¿no? Entre compañeros también que esto produce cierta desilusión en la gente que quiere votar peronismo o que quiere votar
una propuesta nacional y popular o algo que verdaderamente plantee un esquema distinto, ¿no? Completamente distinto al que tenemos hoy en la Argentina. Bueno, es inexplicable que estemos en este contexto, en esta situación, en donde las cuestiones internas son más relevantes que la defensa del interés común. Claro. Bueno, ahí hay un punto. Después está esta falta de conciliación de intereses internos, que ya lo vimos en el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que había muchas chances de hacer un buen gobierno, el tema es que nunca se pudieron poner de acuerdo en algunas decisiones trascendentales. Y eso se está trasladando hoy a cómo se construye poder desde la oposición. Ahí hay una gran ventaja también para Javier Milei, porque gran parte de la sociedad, los menores de 35, ¿no? Que este es un tema quizás el más relevante, no identifican a nadie de la oposición que les hable en un idioma que ellos entiendan. Entonces, lo único que conocen es Milei, a favor o en contra. Entonces, ¿qué puede pasar? Ese votante que hoy es mayoritario en el padrón, que va a ser el que va a definir la elección próxima, ¿no? No tiene referencias opositoras, ni de figuras, ni de narrativas, ni de políticas. Entonces, yo llamaría la atención a la oposición, que son muchos los temas con los cuales se tiene que poner al día, ayornarse un poquito. No sé, esto de pelearse por las redes sociales me parece que no da. Creo que hay que buscar otro mecanismo, ¿no? Quizás las PASO puedan servir, si es que el gobierno no las elimina o no las suspende. Pero bueno, es demasiado pedirle a una herramienta que ordena el sistema político, ordena la oferta, pero si la oposición tampoco no pone un poco de voluntad, de mostrar un poco de conciliación y de voluntad de estar unido, va a ser muy, muy difícil también, ¿no? Gustavo, vos decías que Milei perdió buena parte de su electorado, digamos que lo que le queda es el núcleo duro. Y no suele tenerse o centrarse esta mirada en el peronismo. ¿Al peronismo también le está pasando lo mismo? Es decir, ¿el peronismo también está perdiendo votos con respecto a 2023? Sí, porque además el peronismo tiene otra condición, está envejeciendo su pirámide de votantes. Se ha quedado prácticamente sin voto joven. No digo que no lo tenga hoy, pero es cada vez más minoritario. Cuando de cada 10 votantes, yo te diría que el 70-80% de los votantes tienen más de 35 años del peronismo. Y esto es una señal de alerta, de alarma, porque imagínate lo que va a ser dentro de 5 o 10 años. Bueno, también están los pibes que nacieron en el 2003, 2004 y cuyos padres no vivieron la década kirchnerista. Hay todavía ahí como un residual, me parece, en esa franja también. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también está la presión de los medios, ¿no? De los medios con su agenda anti-Cuca, ¿no? Todo es Cuca y, bueno, y el presidente lo utiliza muy bien esto. Claro, ahí yo te diría, cuando yo hablo de ayornamiento, lo que planteo, ni más ni menos, es que la política entienda de qué va esto del algoritmo. Claro. Y no lo entienden. Que no lo vea como una amenaza o algo extraño, que lo vea como una oportunidad también de hacer política y de llegar, ¿no? Como hacen los de la extrema derecha. Sí. Hay mecanismos pasibles de ser utilizados desde el punto de vista democrático, porque si no la pelea es muy desigual, ¿no? Si vos tenés en cuenta, cuando vos haces una pregunta de cómo se informan hoy los argentinos, y ya sabés que el 60% lo hace en formato digital, y lo trasladás y haces un zoom a los menores de 30 a 35 años. Y ahí te das con que el 95% de los menores de 35 se informa exclusivamente en formato digital. Tal cual. Gustavo, y ahí no está la política tradicional. Y es clarísimo esto, ¿no? Porque si estás en contacto con pibes, ¿no? Que tienen menos de 30 años, ¿no? Es así tal cual lo describís. No conozco casos, ¿no? Deben ser eventuales y ni siquiera tienen elementos para valorar por la positiva o por la negativa determinadas acciones de la oposición, porque las desconocen por completo. Gustavo, si fuéramos a una elección hoy, el domingo próximo, ¿estamos más cerca de que el ausentismo le gane a cualquiera de las opciones políticas que hay hoy arriba de la mesa? Yo creería que sí. Claro, lo dijiste antes. Puede ser segunda fuerza. O segunda fuerza. Sí, o primera, segunda o tercera fuerza. Así es la magnitud de esta inconsistencia democrática que tenemos por estos días, donde además tenés un gobierno que no le preocupa si la gente va a votar o no, y no
a ver, no le conviene tampoco va a también que incentivar. no vaya, ¿no? Porque lo Obvio, hemos visto, porque claro. el núcleo duro vale más en un Ujú, contexto de ujú. desmovilización. Entonces, Sí, te bueno, llevo, difícil. quiero aprovechar cada minuto. Te llevo un minuto al tema Macri, que vos decías hoy el PRO gobierna sin Macri. ¿Macri es Milei? No. A ver. no. Macri, a ver, tiene, por supuesto que Macri envidia muchas velocidades en la toma de decisiones que tuvo Milei. Ujú. Y por ahí uno puede entender que hay muchos intereses en común, ¿sí? Y muchas posiciones ideológicas en común. Pero yo lo veo a Macri, aún a pesar de muchos errores que desde mi punto de vista cometió, lo veo mucho más apegado al sistema democrático que al propio Milei. Ujú. El tema es si eso le sirve de consuelo o le sirve de armado, porque hay que ver si Macri le arma una estructura nacional a Patricia Bullrich para competir Claro. contra Milei. Claro. Ahí está la única incógnita que tenemos. Si el objetivo de Macri es consolidar la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y garantizarse que el PRO siga gobernando la Ciudad de Buenos Aires, es una hipótesis, con el primo o sin el primo. Y la otra hipótesis sería, bueno, una gran alianza con Milei, en la que Milei le comparte y cogobierne con Mauricio Macri. Yo esa, honestamente no Claro. No es De confiable. hecho, pero de hecho No la ya veo. compitieron, ¿no? Patricia Bullrich y Milei, y bueno, y ganó Milei. Sí, pero los contextos cambian. Por eso, puede volver a Milei darse. cometió un grave error en Nueva York cuando tildó a Paolo Roca, le dijo Don Chatarrín, Sí. en un lugar donde no debiera haberlo dicho, y eso puede desencadenar un problema. Fíjate que hoy gran parte del Círculo Rojo, y yo lo tildo como una cuestión hipócrita, quieren hacer mileísmo sin Milei. Pero ¿cuál es el problema que tiene esa tesis? Si la economía falla, ¿quién podría decir que tiene un modelo mejor que el de Milei para aplicar? Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Y si Milei mejora la economía, impacta positivamente en el bolsillo de cada uno de los argentinos, ¿por qué no lo votarían a Milei y lo votarían a Patricia Bullrich o a Mauricio Macri? Es decir, la ventaja o la desventaja de Milei es central en la escena política argentina, mientras que Macri y Bullrich tienen que ver desde la marginalidad política, ver cómo construyen una alternativa, pero van a ser factores dependientes del central que es Milei, ¿no? Gustavo, respecto del peronismo, quiero que nos detengamos un momento en la situación de la expresidenta de Cristina Fernández, porque entiendo que parte de los problemas que tiene el peronismo tienen que ver con la situación de proscripción de la expresidenta, de su, bueno, desde que está privada de la libertad, bueno, en condiciones que, bueno, ya todos conocemos y con todas las irregularidades de la causa que la tiene privada de la libertad y proscripta, porque no, aun cuando cumpla su condena no va a poder participar políticamente. ¿Qué pensás de esto como conflicto político? ¿Sí? Mirándolo como conflicto político, porque lo veo como conflicto político, y hay muchos dirigentes del peronismo que quieren pasar página de esto, ¿sí? Porque bueno, esta es una situación, Cristina no puede competir, avancemos. Y me parece que lo que está diciendo el kirchnerismo es, ok, avancemos, pero esto es una realidad. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo se sale de esa situación? Bueno, primero con diálogo, que es lo que no existe en este momento. No veo tampoco que todos los sectores que puedan tener algo que decir quieran dialogar al respecto. Claro, no, hay silencio. Sí. Hay mucho silencio. Y eso es lo que estaba diciendo Máximo también en la última intervención. En general, ¿no? ¿no? Uno puede apreciar eso. Ahora, el tiempo corre, el tiempo electoral, si bien hay mucho tiempo por delante, la falta de construcción de una alternativa desde la oposición obedece a gran parte a que no hay puntos de acuerdo. Y hay muchos más puntos de desacuerdo, como el de Cristina, su posible inclusión en una lista. Entonces, a ver, hay un punto, y esto lo utilizamos siempre en negociación, ¿no? ¿Dónde te conviene avanzar? ¿En los puntos donde está trabado el tema o te conviene avanzar más bien en aquellos puntos en los cuales sabes que podés avanzar positivamente, al menos en una dirección? Claro. Y yo creo que ahí está una de las claves. Yo creo que no hay condiciones todavía para que los que participan de esta cuestión
puedan dar un paso hacia adelante y avanzar hacia una dirección que permita construir, porque lo que está pasando hoy... Construir acuerdos, es que el votante opositor a Milei no tiene referencias claras, ¿no? Bien. Y el peronismo en general no solamente perdió gobernadores del 2001 hasta acá, antes tenía 21 de 24 en la salida de crisis del 2001, hoy tiene 3 de 24, sino que además en términos porcentuales ya no es el 50% o la mitad más uno como se acostumbraba a ver en el pasado. Hoy el peronismo, con mucho viento a favor, puede juntar un 30, un 35%. Entonces estamos hablando también de una fuerza que ha perdido impacto popular, sobre todo en el voto joven, ¿no? Creo que lo que es difícil de administrar es este presente, ¿no? Para toda la dirigencia del peronismo. Todos creen tener la posta, pero me parece que ninguno tiene las condiciones como para conciliar los intereses con los otros. ¿Y Axel? Yo creo que tiene una gran chance, en la medida que abra un poco el juego, en la medida que pueda construir más allá de la provincia de Buenos Aires, que tiene un contexto muy complejo de gestión por la falta de recursos, ¿no? La provincia de Buenos Aires es una provincia que no sé quién está en condiciones de decir hoy yo puedo gobernar bien la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un problema para la mayoría de los políticos. Y habrá que ver si Axel tiene este elemento conciliador, ¿no? Para ser candidato a presidente vos tenés que tener por lo menos el concurso de la mitad del peronismo. Y yo no sé si eso hoy se produce, porque hay una gran distancia entre el peronismo del AMBA y de la provincia de Buenos Aires respecto de los peronismos del interior, ¿no? Más allá de que hay menos gobernadores, también es cierto que el peronismo del interior de la Argentina es mucho más conservador que el bonaerense. Entonces veo pocas cosas en común, ¿no? Y el tiempo también corre para todos. Y Axel debiera, moverse en una dirección mucho más amplia, abrir, pero superar este escollo, por ejemplo, que el que tiene con la relación con Cristina. Me parece que ahí está el primer tema central. En la manera en la que Axel resuelva este tema puede estar la llave de una eventual candidatura presidencial. Bien, excelente. Bueno, Gustavo, te agradecemos un montón todos estos minutos. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Nos quedaron un montón de temas, por supuesto. Siempre nos quedan ganas para seguir conversando. Así que lo hacemos otro día, ¿te parece? Con gusto. Dale. Un placer. Abrazo, buen sábado, buen sábado. 13:32 minutos. Bueno, cuántas definiciones, cuántas cosas para pensar, ¿no? Porque hay más cosas para preguntar y para charlar con Gustavo, pero bueno, sin duda, Víctor, nos han quedado varias cosas sobre la mesa, ¿no? Y es viste, como lo que uno presiente que está sucediendo o percibe que está sucediendo, darle el contexto de aquellos que estudian esto técnicamente. Totalmente. ¿No? Es decir, ahora, me parece que tal cosa, y viene alguien que lo estudia realmente y te dice, y sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que el ausentismo arrasaría, claro. La verdad que podría ser un escenario de cuartos, la verdad es que de la manera en que se resuelva, ¿no?, la relación de Axel con Cristina, vamos a poder vislumbrar un horizonte lo que pueda suceder con la nacional economía, y popular, lo que vaya a pasar con la economía el año que viene, pero claro, estamos mirando la foto de hoy, ¿no?, de julio de 2026, un año antes. Piensen que en un año vamos a estar, si es que el gobierno no logra quitar el obstáculo que representan las PASO, porque no quieren PASO, y bueno, este es un tema que está abierto en la agenda parlamentaria. Por ahora no tienen los apoyos para eliminar las PASO, el gobierno todavía no reunió esos apoyos, pero bueno, todo puede suceder. Linkeemos con lo que decía Gustavo Córdoba de las negociaciones individuales que están haciendo los gobernadores, que algunos con poca experiencia política, con poco peso político con el gobierno nacional, no hay una cofraternidad entre porque cuando pensamos en una Argentina federal, no pensamos solamente que eso es responsabilidad del presidente, también es responsabilidad de los gobernadores construir esa agenda federal. Sí. Y hoy no está pasando. Hay una hiperfragmentación, como bueno, está todo detonado. También está detonado el sistema de partidos políticos, las dirigencias.
es un momento de reacomodamiento. Viste, no sé si observaste en la última semana, sobre todo, que más allá de la interna política por carguitos, por negocios, sobre todo por negocios que tiene el gobierno, se empieza a generar otra interna distinta a partir de la predominancia de algunos ministros del PRO, muchos más ministros del PRO, que tienen más baqueta política, por decirlo de alguna manera. Los que tienen como las cocardas políticas son macristas. No solo las cocardas, que tienen más kilómetros recorridos y que empiezan a decir, che, ojo, porque está todo bien lo que dice Caputo, lo que dice Milei, todas esas, que la mitad de ellos mismos saben que son boludeces, pero ojo con el metro, hablan del metro cuadrado de las personas y empiezan a preocuparse porque ese supuesto éxito no está llegando, ni llega, ni con estas perspectivas llegaría al metro cuadrado de las personas, y por lo tanto eso sería condenatorio para el gobierno. Es decir, a la gente no le importa la existencia de un supuesto superávit que todos sabemos que es falso, etcétera, etcétera. Lo que le importa es cómo vive su día a día y cómo lo puede transformar. Vamos a estar ampliando esa información. Y ya hay gente en un del gobierno que dice, ojo. Porque tenemos datos sobre consumo, datos de endeudamiento, que los vamos a estar compartiendo con ustedes en un ratito nada más. Quédense, estamos acá en la 530, enseguida regresamos. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. Porque no se puede ser feliz en soledad. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro.
Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. Não se preocupe mais com minha imperfeição. Não se pergunte mais por que me disse não. Se eu não procuro agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes, à noite lágrimas de diamantes, de dia lágrimas, à noite amantes, lágrimas de diamantes. Não se preocupe mais com minha imperfeição. Não se pergunte mais por que me disse não. Se eu não procuro agora o que encontramos antes, é só porque a noite chora. Bueno, qué linda música, qué linda música que estamos escuchando. Lágrimas de diamantes, Paulinho Mosca y Jorge Drexler. La verdad, muy, muy linda canción para esta hora, en un día como un día de expectativa mundialista, como ya les dije al principio, y un día de muchos mensajes. Nos escribe Laura de Villa Giardino y nos dice, en Córdoba, ¿no? Solo escribo para decirles que estoy, que no me fui, que los sigo, a donde vayan, los abrazo, fuera Milei, Cristina Libre, Axel Presidente. Esos son los hashtags que comparte nuestra oyente Laura. Nos dice Silvana que le gustó, nos agradece mucho la entrevista con Gustavo Córdoba y ya me gusta, sobre todo porque las opiniones de los oyentes respecto del análisis de Gustavo varían. Entonces quiere decir que la nota estuvo muy buena porque sirve para plantear escenarios y que nos hagan pensar, nosotros tratamos de preguntar aquello que da la impresión que está hoy dando vueltas, ¿no? En la sensación térmica. Leo este mensajito y ya nos vamos a otra comunicación, porque después sí vamos a tener tiempo en el tercer bloque de los sorteos y de charlar más relajados con ustedes. Nos dice Silvana que le sirvió porque le esclareció el panorama político y además nos deja un mensaje acerca de la interna en este momento en el peronismo. Vamos a recibir ahora, porque este es un tema muy importante de la agenda. Yo voy ya largo con la pregunta. Lo primero que voy a preguntarle a nuestro próximo invitado, que es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, Unión Trabajadores de la Economía Popular, es el título, ¿no? Bueno, las centrales sindicales retoman las protestas, eso fue el título de las últimas horas, con unas movilizaciones y eventualmente un paro. Y lo primero que quiero preguntarle a Alejandro, apenas lo saludo, es: ¿retoman las protestas? ¿Cómo estás, Alejandro? Andrea y Víctor, te saludamos en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Retoman las protestas o las protestas están todo el tiempo? O porque hay ahí mucha diversidad de opinión respecto de la participación de los sectores sindicales en esta gran crisis social, política y económica que atraviesa la Argentina. Bueno, a ver, nuestra mirada es que hay continuidad de un plan de lucha, que por supuesto
en una etapa de resistencia como la actual tiene características complejas, porque bueno, estamos frente a un gobierno que ha avanzado fuertemente en la represión, en la persecución, en una dinámica de confrontación con los sectores que decidimos salir a la calle o confrontar con este modelo, y por lo tanto las características de la resistencia de este modelo actual no son como la hemos vivido en otro momento de la historia, y por lo tanto nosotros entendemos que hay una continuidad del plan de lucha. Si uno mira el mapa de calor del proceso de pelea que dio el pueblo argentino, ha sido muy grande en la Argentina. Yo no recuerdo movilizaciones, ni paros, ni jornadas de lucha como las que se han dado en estos 2 años y medio. Recordemos que a 20 días de asumir el gobierno se hizo la primera movilización a Justicia. El 24 de enero del 2024 se hizo un paro y movilización, ya vamos por el 4º o 5º paro general. Hubo movilizaciones del movimiento de mujeres, del movimiento universitario, de los movimientos populares, bueno, todos los sectores, y en algunos momentos ese proceso nos encontró en unidad y en otros en situaciones más dispersas, pero nosotros entendemos que tiene que ver con las características de la resistencia de este momento histórico, y por eso nosotros entendemos que hay una continuidad del plan de lucha. Siempre nosotros desde nuestro lugar tratamos de unificar todas las peleas, y por eso, más allá de que tenemos matices y diferencias con algunos sectores, tratamos de abordar una estrategia que intente involucrar al conjunto de los sectores, porque entendemos que cuanto más somos, más sectores se involucren, más fuerza tiene el proceso de resistencia. Así que bueno, en ese proceso estamos, y por eso en estas últimas horas decidimos trazar una agenda común entre los movimientos populares y las diferentes centrales sindicales de la Argentina para continuar con el proceso de pelea. Bien, ahora vamos a pasar también el cronograma a nuestros oyentes de cuáles son las movilizaciones previstas. Pero sí me interesa detenerme un instante, Alejandro, en el motivo por el cual, ¿no?, se traza este nuevo esquema o este nuevo plan de lucha, ¿no?, y que tiene que ver con la ley de reforma laboral del gobierno nacional, del oficialismo, o como ellos la llaman, de modernización, ¿no?, de las relaciones del trabajo. ¿Qué pasa con esta agenda de ahora en más, ¿no? Porque sabemos que la justicia, la Sala 4 del Fuero Contencioso Administrativo Federal, desestimó la cautelar que buscaba congelar la aplicación de 81 artículos de esta ley, que obviamente son los 81 artículos que había judicializado los sectores sindicales y que tienen que ver con derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que ya no existen en la Argentina a partir de la aprobación de la ley 27.802, ¿no?, que es la ley de reforma laboral mileísta. Sí, a ver, no solamente tiene que ver con la agenda vinculada a la reforma laboral. Nosotros hubo una primera etapa de pelea para tratar de impedir que se avance en la reforma laboral. La estrategia fue de calle, de justicia y de articulación política. Ellos lograron sacar la ley, pero hoy no, la agenda que estamos trazando no solamente tiene que ver con los reclamos o la pelea para tratar de que no se aplique la reforma laboral, sino que lo que hemos definido de conjunto con los diferentes sectores es ponernos al frente de la pelea del conjunto de los actores que están sufriendo las políticas económicas de este gobierno. Por eso la hoja de ruta no solamente contempla, o el plan de acción no solamente contempla las acciones vinculadas a la reforma laboral, sino que la primera medida que nos va a encontrar de conjunto es el acompañamiento a los jubilados, por ejemplo. Por eso el día 22 vamos a estar acompañando la movilización de los jubilados, que han sido un ejemplo de resistencia, que todos los miércoles se han instalado en la plaza de los 2 congresos para reclamar sobre la realidad de los jubilados. Bueno, el plan de lucha no solamente obedece a impedir que se aplique la reforma laboral, sino que es un plan de lucha que nos vamos a poner frente. Obvio, no, está claro, pero la pregunta iba a qué van a hacer, si van a continuar por la vía judicial. Sí, los abogados porque esto hoy se está aplicando en la Argentina, completa la ley.
los abogados de los diferentes sectores están trabajando, están desarrollando estrategias judiciales, pero bueno, evidentemente, por lo menos de nuestra mirada, no me quiero arrogar la vocería del conjunto de los compañeros ni de la CGT ni de la CTA, pero evidentemente esto para nosotros tiene que ver con la única forma de impedir que se aplique la reforma laboral es con un cambio de gobierno. Y por eso creemos que hay que profundizar el proceso de pelea contra el modelo económico y abonar a que se construya una salida política, porque acá el objetivo principal es derrotar el modelo económico y derrotar a Milei en las urnas. Y para eso hay que combinar la calle y la construcción política. Excelente. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, hermano? Todo bien. Alejandro, te quería preguntar respecto a ustedes que tienen ese contacto directo tan con los barrios y sobre todo con la economía informal, ¿de qué está sucediendo? Porque estamos ante el consumo de carne más bajo de los últimos 25 años, ante la caída de consumo en general, aún por cifras debajo de la pandemia, aumento de la informalidad, que digamos, aumenta la competencia de un mercado de trabajo que ustedes conocen muy directamente, el que cada vez se achica más, porque la gente, como no tiene guita, prescinde de llamado a gente para que venga a hacer changas o laburos informales, etcétera. Y a esto le tenemos que sumar la persecución cada vez más feroz, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, a los vendedores ambulantes. ¿Qué es lo que perciben ustedes? ¿Qué está sintiendo la gente? ¿Cómo está procesando esta situación donde no solamente falta el trabajo, sino que además aumenta la persecución al trabajador informal? Sí, a ver, varias cosas. La primera, lo que tiene que ver con el trabajo en el espacio público, en los trabajadores ambulantes, como se lo conoce. A ver, para que se den una idea, previo a esta crisis que se ha agudizado con el gobierno de Milei, hay cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras que se dedican a vender en el espacio público, ya sea en el transporte, ya sea en ferias que están regularizadas o no. Y lamentablemente nunca la política pensó cómo incorporar y formalizar esos sectores, pero lamentablemente con la crisis hay muchos trabajadores que tienen que salir a changuear o tener un trabajo extra o dos trabajos extra. En el caso de los sectores más humildes, en general se vuelcan a vender a la calle, pero también tener la realidad de los trabajadores formales que por ahí tienen un autito que pudieron comprar, ya sea ahorrando los aguinaldos o lo que fuese, y ese trabajador generalmente se vuelca al trabajo en plataforma, un sector que también está saturado porque previo a la crisis había una cantidad importante de trabajadores en plataforma. Hoy está saturado y para ganar un mango más o menos digno tenés que trabajar una cantidad de horas porque el valor del viaje ha bajado muchísimo por la demanda que hay, básicamente, por la cantidad de trabajadores que hay que se han volcado de manera por necesidad a tratar de ganarse un mango ahí. Y después yo te cuento una cosa que es un tema de debate de la actualidad, que tiene que ver con el endeudamiento de las familias. Fíjense que hace poquito salió un informe de que hay cerca de 7 millones que han dejado de ser agentes de crédito producto del endeudamiento en el sistema formal, en el sistema bancario, y hay una realidad que no se ve y que nosotros lo venimos denunciando o tratando de visibilizar, que tiene que ver con el endeudamiento en el sistema informal. El prestamista generalmente, sí, prestamista de barrio, que tiene como dos facetas, digamos, todo lo que tiene que ver con las billeteras virtuales, y lo más complejo que nosotros tratamos de decirlo con mucha claridad, tiene que ver con los prestamistas informales que generalmente están vinculados al crimen organizado, al narcomenudeo, a los tranzas de los barrios. Bueno, todo eso genera un nivel de descomposición, sumado a todo lo que vos decías recién, que para nosotros es de alta gravedad, y que por eso tratamos de visibilizarlo. Bueno, eso es lo que está sucediendo, porque las familias hoy se endeudan para poder comprar medicamentos, para poder comprar comida, para poder pagar el alquiler. Un alquiler en un barrio popular, que es un alquiler informal, está cerca de 400.000, 500.000 pesos. ¿Cómo hace hoy una familia que ha perdido toda capacidad de poder adquisitivo para poder sostener el alquiler y no tener que ir a vivir a la calle?
Esa es lamentablemente la realidad que se vive en los sectores populares, y ni que hablar con la caída del consumo, que en los barrios populares hoy el consumo, por ejemplo, de leche en la niñez es casi nulo. Los pibes y los pibas en los barrios populares toman mate cocido y torta frita o pan casero. Claro. Han dejado de consumir leche. Lamentablemente esa es la realidad que estamos atravesando. Ale, si yo te tengo que hacer una pregunta tipo encuesta respecto a lo que vos más escuchás en los barrios cuando hablas con esta gente, cuando vas a una asamblea, cuando vas a una reunión con la gente que está viviendo esta situación, ¿qué es lo que más escuchás? ¿Hay que terminar de una vez con este gobierno, con esta política económica, o son todos iguales? Bueno, pasa un poco de todo, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con lo más cercano a nosotros, las asambleas que siempre hacemos, hay un poco más de conciencia política, porque bueno, el proceso organizativo te lleva a comprender, a debatir desde otro lugar la realidad. Entonces hay un poco de bronca y de enojo, bastante bronca y enojo, y hay que terminar con este gobierno. También hay enojo con la política, no lo vamos a negar, porque muchas veces pasa que en los sectores políticos se está discutiendo más el lugar, el cargo y los nombres, y no efectivamente la realidad profunda que viven los trabajadores y los humildes de nuestro país. Y después nos ha pasado mucho, nosotros somos de hacer asambleas cuando vamos a jornadas de lucha para reclamar temas puntuales de nuestro sector, hacemos asambleas abiertas, y hemos hecho en los últimos tiempos asambleas abiertas en Constitución, Retiro y 11, que son las cabeceras de diferentes trenes, y nos ha pasado mucho que la gente se nos acercaba a decir, che, esto es contra mi ley, esto es contra mi ley, laburantes, ¿no? Sí, laburantes que se nos acercaba, esto es contra mi ley, bueno, sáquenlo, a ver si lo sacan de una vez, ¿viste? Es como si dependería solamente de nosotros, pero claro. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay expresión cada vez de mayor enojo contra el gobierno, porque más allá de que el gobierno trata de construir un relato sobre la herencia y que esto es culpa del riesgo no sé qué, hace 2 años y medio que gobiernan, y no es que las 23.000 empresas que cerraron en la Argentina es por la herencia de no sé qué, sino por la decisión política y económica de este gobierno, o que el poder adquisitivo de los trabajadores se haya reducido a lo que se redujo, o que el consumo haya caído, es por decisión de este gobierno, no es por ninguna herencia. Y la gente lo percibe, no es tonta. Ahora, lo que vemos nosotros desde nuestro lugar es que no se ve con claridad hacia dónde vamos. Una vez que terminemos con la pesadilla de Milei, ¿qué viene? Claro. Y ahí creo que la política argentina se debe un debate más profundo, y sobre todo ponerse los pantalones largos, que más allá de quién sea el candidato o la candidata, importante ponerse al frente de la realidad de nuestro pueblo, discutir un modelo de país. Yo la escuchaba recién los escuchaba después de la entrevista que hicieron, y decían, bueno, está todo bastante detonado, decían, ¿no?, sobre la política. Bueno, yo creo que más que detonado hay un fin de ciclo en la política argentina, y que creo que hay que leerlo en esa dimensión, y un fin de ciclo no solamente por liderazgo, sino por un modelo de país que está agotado y que hay que repensarlo. Han cambiado la realidad del mundo del trabajo, ha cambiado. No, hace 20 años no estaba la revolución tecnológica, no estaba la inteligencia artificial, no había un capitalismo altamente financiero como el actual. Bueno, todas esas cosas hay que repensarlas, y hay que, como decía Perón, yo me soy peronista, hay que reactualizar las ideas doctrinarias, hay que reactualizar la visión del mundo para poder repensar un modelo de país que vuelva a recuperar el protagonismo y vuelva a enamorar a la sociedad, que es un poco lo que expresó la elección del 2023. No solamente fue una mala estrategia electoral, sino que fue un agotamiento de años de no resolución. A nosotros siempre nos pasaba, y lo decimos sin vergüenza, en las asambleas los pibes de 25 años nos decían antes de Milei, che, nosotros vamos a votar a Milei, todo bien con la justicia social, todo bien con la década ganada, pero acá hace 25 años que yo vivo en una situación de mierda, claro. Y les agradezco. Yo la única forma del Estado presente que veo es cuando entra un patrullero al barrio a levantar a los pibes en una esquina. Bueno, eso pasó, y pasó mucho, no es que estamos hablando de una porción chiquita de nuestra sociedad. El gobierno anterior terminó con 42% de pobreza, y uno puede encontrar justificaciones
de la pandemia, de la sequía, de la guerra en Ucrania, todo lo que vos quieras. Pero acá no hay un modelo de país claro que vuelva a expresar al movimiento popular, que vuelva a expresar el peronismo, que ponga en el centro los problemas reales de la gente y en los problemas estratégicos, más allá de las candidaturas, que habrá que dirimirlas en una paz o como fuese, pero lo importante es discutir qué vamos a hacer con la Argentina del siglo XXI, no la Argentina del siglo pasado, y para eso hay que asumir que se han modificado muchísimas cosas de la realidad. Bien, bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos concediste para charlar, Alejandro, y bueno, vamos a seguir atentos al plan de lucha y bueno, a informar y a reflexionar sobre lo que está pasando y lo que está por venir. No, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, nos vemos el 22 y esperemos que aquellos sectores que nos reclaman que estemos en la calle, también los invitamos el día 7 de agosto a la San Cayetano, movilización. Claro. San Cayetano tiene que ser una jornada de lucha importante de todo el pueblo trabajador, así que gracias por el tiempo y estamos a disposición. Igualmente, dale, gracias Alejandro. Abrazo grande. Chao, buenas tardes. Bueno, las centrales entonces sindicales, estamos hablando de la CGT, de las 2 CTA, de la UTEP, retoman una agenda de movilización, como decía recién Alejandro, el 22 van al Congreso para respaldar a los jubilados, el 7 de agosto a San Cayetano con la movilización que ya es cada año es un punto de encuentro. El Papa Francisco, ¿no?, había enviado siempre mensajes, cada apoyo. Cada vez más numerosa. Este 7 de agosto, entonces, todos a San Cayetano. Dijo también y confirmó que no se descarta un plan de lucha aún más amplio que trascienda estos días, que es una situación de plan de lucha escalonado. Y hay otras agendadas después. También habrá una movilización cuando el gobierno convoque a la próxima reunión del Consejo del Salario. Recordemos que las reuniones del Consejo del Salario se hicieron por Zoom. Y fueron unilaterales, es decir, el gobierno dijo esta es la recomposición salarial, chao, pum, y apagó la pantalla. Sí, así es. Así que bueno, en esta ocasión harán una movilización a algún punto específico cuando se prenda la pantalla del Zoom eventualmente. Y también hay en agenda una tercera, sería una cuarta movilización al Ministerio de Economía en la tercera semana de agosto. Sabemos que hay muchas noticias también mientras transcurre el Mundial y pasan otras cosas y la gente está en otra sintonía, o parte de la población argentina está en otra sintonía y no está mirando tanto la política, del ministro Caputo, el ministro de Economía, ¿no? Que de hecho estamos copiando como dos modelos al mismo tiempo, el estadounidense y el peruano, en dosis, uno por el shutdown, esto que es que, bueno, cuando el Estado no tenga más guita, deja de pagar, o sea, no paga nada más, imagínense lo que puede pasar en la Argentina. Y el otro, bueno, las reformas en el Banco Central. Sí, a medias, ¿no? Es eso. Porque la reforma del Banco Central en Perú y la política económica de Perú ha implicado que el 70% de la economía sea informal en Perú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué digo a medias? Porque lo que hace el gobierno peruano es decir, bueno, muchachos, si la forma de sobrevivir que tienen es la informalidad, dejémoslos que laburan en la informalidad. Acá no. Acá los informales van y los cagan a palo. Encima van y los cagan a palo. Además, acá la informalidad es para muchos es lo único, pero para otros tantos es la segunda posibilidad, claro, ¿no? O sea, o tener un trabajo y una changa, o dos changas, o bueno. Vamos a seguir hablando de política en un ratito nada más. Sí, igual. Ahora vamos a sortear. Yo te miro, sí, antes de ir a la tanda, porque si no se nos vuela el programa. Esas manos nunca vienen vacías. No. Nunca vienen Bueno, vacías. a ver, atentis, porque este es el primer sorteo. Volvemos a la tanda y decimos quién ganó. Tengo un par. Empezamos despacito. Un par de entradas para La Pilarcita, una obra escrita y dirigida por María Marul. Agotó localidades, sigue agotando. Por eso no más que un par. Bueno, es en el Camarín de las Musas y estas entradas son para el próximo viernes, así que tienen tiempo de organizarse,
de dejar a los pibes con los abuelos, los tíos, el hermano, la hermana mayor, bueno, hasta el perrito tienen con de quien decir no, dejárselo. este viernes no puedo cuidar al revés. Claro. No me puedo hacer cargo de los nietos. A Pablito, no puedo, bueno, tengo cosas que hacer. Es espectacular. Viernes a la noche, ir a ver La Pilarcita al Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. A las 10 de la noche, ya se los dije, ¿no? Todo, bueno, siempre a sala llena esta propuesta de las hermanas Marul, en este caso de María Marul, que es la que escribió esta obra y la dirige. Es la 12ª temporada, tengo un par de entradas, se va tras la tanda, les digo quién ganó este primer par, sí, el primer par, vamos. Entre tanto ruido, no dejes que te distraigan. Estamos acá. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los sábados a la medianoche en AM530 son de Criminal Mambo. Beto Nacarado, junto a Marcelo Rubio y Martín Sancia Camuamichi, traen reportajes, humor, libros, rock e ironía. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Los sábados a la medianoche en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordá por todo lo que pasamos y estamos acá.
Vení, estamos acá, hasta las 15 en AM 530. 13 minutos, salimos del otro lado y hace un frío bárbaro del otro lado del vidrio. Y de paso voy a cambiar de anteojos porque los que tenía puestos me están mareando. Les cuento la cocina, lo que está pasando, todo lo que está pasando no les cuento, porque bueno, igual un poco lo que nos pasa, Víctor, le pasa a todos y a todas hoy en la Argentina, ¿no? Así es. No estamos exentos de la realidad cotidiana de cada uno de ustedes. Queremos decírselos, toda nuestra solidaridad a los que están pasando malos momentos económicos, bueno, y de los otros también, por supuesto, familiares. Hay mucho conflicto en la Argentina. Mientras tanto vemos, ¿no?, cómo se reproducen en todas las pantallas los goles, la actuación de Messi. A mí me pasa, no sé si es importante, tal vez alguno se identifica, que tengo una ambivalencia con el sentimiento mundialista, con la camiseta, ¿no? Que por supuesto venimos de un 9 de julio muy particular, con un presidente que dijo barbaridades, ¿no? Que en la Argentina solamente se produce dulce de leche y viromes. Y quedamos como pasmados, ¿no? Cuando abrimos los canales sensoriales y lo vemos y lo escuchamos al presidente en su actuación, en su postura física, en su discurso. En su chantez. Lastima mucho, claro. Lo que pasa que a mí, yo siempre discrepo con vos con respecto a la chantez, ¿no? Porque a mí me parece que está bien, podemos tomarlo de esa manera para entendernos, pero es todo planificado, todo, absolutamente. Que esté Caputo actuando en este momento, diciendo que tiene todos los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que va a ser el mejor alumno, que quiere reformar el Banco Central de una manera que todavía no terminamos de desentrañar. Prometemos, sí, que vamos a construir agenda para que también podamos tener una nota respecto de ese tema el próximo fin de semana. Pero me pasa esto, no sé si a ustedes, ¿no? Que por un lado veo jugar a la selección y digo, qué lindo, cuánta ilusión, cuánto esfuerzo, cuánta cosa, pero por otro lado no me gusta esta anestesia, esta sensación de triunfalismo en una Argentina que se desmorona, en una Argentina que ya no tiene una mirada hacia el otro. Recién hablábamos, ¿no?, de la gente que está durmiendo en las calles, de la gente que no tiene para un techo, que no tiene para comer. Es muy duro, de los jubilados que no tienen para pagar la medicación, de los recortes en el PAMI, de los recortes en discapacidad, en salud mental, en un momento en el que la mayor demanda en los servicios de los hospitales es consultas sobre padecimientos emocionales, conflictos familiares. Bueno, un momento durísimo. Y la reflexión y el análisis de la política en este momento en la Argentina no puede ir al margen de lo que está pasando y de lo que está sufriendo la sociedad argentina. Me quedé pensando, la nota que le hicimos en la apertura a Córdoba, a Gustavo Córdoba de Suban Córdoba, sobre lo que decía, ¿no? Que tomé nota de esa frase porque me impactó, ¿no? Esto que él decía, está normalizado que el gobierno puede avanzar en una agenda de destrucción. Y cuando algo se normaliza, la palabra normal ya es una palabra, ¿no?, como para que tengamos que detenernos y analizar qué es lo normal, qué es lo anormal, ¿no? Ya es toda una discusión, pero que se normalice quiere decir que ya no hay pelea. Y ahí está el punto. Este es el punto de quiebre. Que
que de acá a un año Argentina tiene que movilizar, Argentina tiene que visibilizar, y los que tenemos que hacer que esto sea posible somos nosotros, los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos y los representantes del pueblo argentino en el Congreso de la Nación. Veremos qué viene, pero vienen muchas discusiones en el Congreso, discusiones respecto de las PASO, discusiones respecto de la ley de zonas frías. Es tremendo el tema de ley de zonas frías. Tuvimos temperaturas bajísimas, tenemos temperaturas bajísimas, y se quiere reformular y sacar el beneficio a un montón de localidades que tienen temperaturas bajo cero en la Argentina. No es para que nos bajoneemos juntos, es simplemente para que retomemos el camino de la palabra, que pongamos esto en la conversación. Tal vez este no sea el momento exactamente, el tema del Mundial, bueno, ya va a pasar el Mundial, ¿no? Hoy escuchaba a algunos que decían, bueno, tendría que haber, porque subió el consumo, ¿sabes, Víctor? ¿El consumo de qué? El consumo en las horas previas a los partidos de Argentina. Algo natural, ¿no? Porque la gente se junta y va al supermercado, y va al chino, y va y hace una compra. Entonces, bueno, claro, lo ideal sería que jugara Argentina todas las semanas ad eternum, todas las tardes, así, bueno, la gente va y compra una coca, una birra y un poco de fiambre, o llama al delivery para una pizza. Pero hoy esto no está sucediendo. Incluso el presidente ayer compartió un videíto de un shopping que está en la zona de Saavedra, de gente haciendo fila para comprar, y justamente lo que iban a comprar eran cosas baratísimas, de esas que se importan, en donde podés comprar, había fila, porque podés comprar sábanas a no sé, un cuarto de precio de lo que salen en otro lugar. Es decir, donde está la oferta, estaba la fila. No es que había un boom de consumo y estaba estallado el shopping como hace muchos años. Hoy vas al supermercado y no importa qué día vayas, salís en 15 minutos. Eso antes, un sábado, te olvidabas algo. Olvídate, ya está, decías no voy nada, listo, no tengo. O ibas y resolvías con lo que tenías. Con los chinos, sí. ¿No? Exactamente. Leía en el diario de ayer, página 12, más de la mitad de los créditos por electrodomésticos está en mora. Electrodoméstico, es decir, no pueden las familias argentinas, 1 de cada 2 no puede pagar la licuadora, la aspiradora, la heladera que compró. Que vos decís, bueno, un electrodoméstico. No es que se compraron un auto, no es que están en mora con un crédito de gran magnitud, más el endeudamiento, ¿no?, que tienen las familias por otras cuestiones. Es un dato que surge del informe del Instituto Argentina Grande, elaborado sobre estadísticas del Banco Central, y da cuenta del deterioro que hay hoy, al punto de que las familias no pueden pagar electrodomésticos que se compraron en cuotas. Bien, ustedes me dirán, bueno, es un electrodoméstico. No, es un dato importante, porque es una cuota. ¿Qué podés estar pagando? ¿Qué tipo de cuota estás pagando? Y no se llega, no alcanza. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Por qué te decía lo de chantés? Porque es un chanta, además. Ocurrió esta semana pasada. Javier Milei y Damián Reidel, recordemos que a Damián Reidel lo corrieron de Nuclearélectrica Argentina porque utilizaba ese cargo para gastitos personales. Entre otras cosas, bancarse sus visitas a un nightclub que se llamaba Piratas. Sí. Publicaron esta semana un paper económico, un documento económico de 30 páginas, referido, que se llamaba Escala Mínima Viable, Extinción y Escape Bajo Rendimientos Crecientes. Una cuestión académica que se supone, porque ellos recuerden que iban a ganar el premio Nobel de Economía, sí, estos dos trabajando juntos. Pero se cruzaron, lamentablemente, con Jesús Fernández Villaverde. ¿Quién es Jesús Fernández Villaverde? Es un economista, docente muy prestigioso de la Universidad de Pensilvania, lejos de ser cuca, es muy liberal, sí, que desarrolló un programa para
probar que si estos documentos son escritos realmente de manera auténtica o si se utiliza para lo mismo la IA. Fernández Villaverde dice, está bien, dice, yo lo utilizo, a mí no me parece mal que se utilice la inteligencia artificial para mejorar la redacción, sobre todo cuando se escribe en un idioma que no es el suyo, para mejorar, pulir alguna palabra respecto a algún concepto, etcétera. Así que no está mal que se utilice la IA. Lo que sí está mal es cuando pasás el documento por ahí y te encontrás con que el 100% del documento fue escrito con inteligencia artificial. Claro. O sea que era falso. O sea, Damián Reidel y el presidente de la Nación presentaron un paper económico ante académicos de todo el mundo y era falso, lo había escrito la inteligencia artificial. Eso es ser un chanta. Eso es ser un chanta. Bueno, eso hizo Javier Milei esta semana. Claro, los grandes medios se ocupan de ocultarlo. Pero ante el mundo, esto no se oculta, esto salió publicado en muchísimos diarios del mundo, sobre todo diarios económicos, porque, le vuelvo a reiterar, Fernández Villaverde es un tipo muy conocido en el ámbito académico y muy prestigioso. Bueno, ese es el presidente que tenemos. Bien. Bueno, les voy a decir quién ganó las entradas para la Pilarcita este próximo viernes a las 22. La ganadora es Beatriz Couto, ¿sí? Beatriz, te ganaste el par de entradas para ver la Pilarcita y bueno, acá tengo los últimos numeritos de tu DNI, así que lo que tenés que hacer es acercarte al teatro un ratito antes y decir, bueno, soy la ganadora de las entradas de la 530 para ver la Pilarcita en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, el próximo viernes a las 22 horas. La vas a pasar muy bien. Excelente. Te ganaste las entradas. En un ratito vamos a estar sorteando más entradas para ir al teatro y también tenemos para ir al circo. Así que bueno, hay que apurarse. Así es. Por eso tenemos por suerte, gracias Carolina Alfonso por acercarnos las entradas. Hay oyentes que nos están escribiendo. Tenemos dicen? Información internacional también. Información internacional. Le damos la bienvenida a Gianfranco Maceo, que está con nosotros ahora en la segunda hora en la operación técnica, a Martina Buffoni, que está en la segunda hora operando el streaming para el programa. Beatriz ya está agradeciendo el par de entradas, así que fantástico. Y vamos a seguir leyendo mensajitos. Bueno, ay Omar, qué lindo tu mensaje, hacía mucho que no nos escribías. Omar de Neuquén, querida Andrea, me encanta escucharte, ya me pasó cuando leíste a mi hermana Lucina, docente desaparecida. Sí, hace muchos años en La Vuelta Completa leímos poemas de tu hermana Omar, bellísimos, ¿sí? Te mando un abrazo muy grande. Poca gente habla así sobre el fútbol. Cito a León Gieco, nos manda un fragmento. Fue cuando el fútbol se lo comió todo, la memoria despierta para herir a un pueblo dormido que no la deja vivir libre como el viento. Gracias Omar Álvarez de Neuquén por tus mensajes. Abel de Lafe nos saluda, compa amigos, André Mastra, gracias Abel. Alicia de Boedo, totalmente de acuerdo, Andrea, no veo los partidos, es un mundial corrupto y la alegría de gritar un gol al mirar a alguien durmiendo en la calle no tiene sentido. Nos escribe Cristian también, que a ver dónde empieza este mensaje, esperen. Normalizamos que a las conducciones políticas no les importemos y sean analistas antes que organizadores y estén al frente de las luchas. Normalizamos al pecho frío, a las conducciones que no saben quiénes, no sé, acá hay un problema de redacción. Hay que escuchar a los rapis, dicen. Bueno, andá y escuchalos en sus paradas. Bueno, anda al Garham, nos dice Cristian. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Por acá nos escribe Marcos, totalmente de acuerdo con vos. No hay mucha gente que opine como nosotros. Lucio de San Marcos Sierra. Vicky de Flores también nos está escribiendo. Acá estoy. Me identifico, Andrea, con esa sensación de ambivalencia con la pelota, con Egipto igual, luego me apasioné y recé, cuestión que colaboré para ganar algo. Bueno, todos hicimos algo vinculado con eso, ¿no? Porque nos pasa eso, nos pasa la ambivalencia. Ay, ¿te puedo decir algo? No tiene nada que ver ni la selección, o sea, no es algo puntual, no. Es una sensación de contexto, ¿no? Las cosas. Siempre es importante, ahora me decís, Víctor, pero siempre es importante
me parece a mí, y es lo que trato de hacer como comunicadora, de no perder de vista el contexto cuando estamos analizando. Siempre he sido honesta y siempre les hablo y les digo desde donde opino, con qué ideas me siento identificada, si hay que definir de un lado, bueno, me defino, no participo mucho de esta idea de, bueno, el periodista debe mostrarse objetivo. El periodista debe informar y debe decir qué opina, pero también debe decir y debe abrir la conversación. No podemos cerrar y clausurar conversaciones. Lo mismo cuando pensamos en la interna del peronismo, o lo mismo cuando pensamos en la interna de cómo se va a organizar el Frente Nacional y Popular de acá al 27. Opino que tiene que ser urgente, tiene que ocurrir. Es como cuando estás jugando el truco y estás orejeando. Bueno, en algún momento hay que tirar la carta. Hay que poner la carta sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y si tenés juego, fantástico, y si no lo tenés, cagaste, ¿no? Pero, y se me presentan un montón de dudas, y por eso recién le preguntaba a Gustavo Córdoba, bueno, acá hay un conflicto político dentro del peronismo que excede la discusión coyuntural de la economía, que lo excede, que es la situación de Cristina Fernández. Y creo que eso es lo que va a destrabar, ¿no? Y lo decía Córdoba, bueno, hoy no hay voces, no se escuchan voces respecto de la situación de la expresidenta. Se tiene que organizar el peronismo, y Cristina es un elemento fundante de ese elenco, ¿sí? Entonces tiene necesariamente que organizarse y ordenarse eso, porque si no, bueno, irá el peronismo dividido a las elecciones, si no hay paso, o lo dirimirán en una paso. Y en ese momento es donde digo, bueno, si esto se tiene que dirimir en una paso, bueno, tal vez sea lo mejor, ¿no? Porque el ganador tendrá el ancho de espada. Así es. Te decía con respecto al fútbol. La verdad, obviamente yo quiero que gane Argentina, que salga campeón del mundo. Argentina, una vez más, no me preocupa. Siempre prefiero que gane un sudamericano. Claro, por eso hicimos todo. Es el único sudamericano que está ahora en juego. Es el único que quedó, porque Colombia quedó afuera, lamentablemente, el otro día. Paraguay, que le jugó a Francia. Buen campeonato. Brasil y Uruguay fue un desastre. Y Ecuador, raro. No importa. Raro lo que pasó en ese partido con México. Sí, creo que no tiene influencia en lo electoral, en lo político electoral. Ya pasó. Ganó Argentina campeón del mundo en México 86 y al año se comió una paliza Alfonsín histórica. Ganó Argentina en 2022 y en el 2023 Alberto no se pudo presentar ni a la reelección, y así que acá puede llegar a suceder algo similar. ¿Sabés lo que me da miedo, temor, conociéndolo a Donald Trump? Que como Messi y alguno más, creo que es De Paul, juegan en la MLS, diga que el título en parte es de Estados Unidos porque los jugadores que salieron campeones juegan ahí, sí, y que estos muchachos vayan a ofrendarle el título a Donald Trump a la Casa Blanca. Cosa que no sería la primera vez que sucede. Bueno. Eso sí me da temor. Para esto lo tenemos a Víctor. Eso sí me da temor. Para eso está Víctor en este equipo. Para mostrarnos las peores caras y los peores escenarios. Bueno, sí, 14. Uy, ¿qué pasó con el bloque? Jan, se fue el bloque, 14:31 y todavía el pescado sin vender. No, gente, ya termina este programa. ¿Y qué hacemos con todas las entradas? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Dale. Porque tengo un montón, pero tengo 4 pares. Ese me encantó. Y hay un montón de gente participando. A ver, ojo porque cambia la propuesta. Entonces, si quieren participar, nuevamente manden el mensaje, porque los que quedaron fueron para la que sorteamos en el bloque anterior. 4 pares para este lunes, gente. Para Yo no duermo la siesta. Escrita y dirigida por Paula Marul también. Esto es en el Teatro Astros, Corrientes 746, el lunes a las 20. Tengo 4 pares. Si este lunes a las 20 pueden ir al Astros, ahora, escriben a partir de ahora, 14:31, los mensajitos que entren a partir de las 14:31, 4 pares. 4 de ustedes se llevan un par de entradas para ir a ver Yo no duermo la siesta. Una historia hermosa, atravesada por el tema de la infancia. Y bueno,
y de los conflictos que se viven en una casa, y aparentemente en la de enfrente no estaba pasando nada y estaban pasando muchas cosas. Sí. Bella, una obra bella para ustedes, que son bellas y bellos. Del otro lado, 4 pares de entradas para este lunes 13 de julio a las 20 en el Teatro Astros, Corrientes 746 1433. Me encanta todos los mensajes que estamos recibiendo al 11 3200 0530. Angélica también dice que le pasa lo mismo, una alegría ver al pueblo celebrando algo juntos, pero detrás veo el manejo que tiene el Mundial. En el 78 nos mataban y hoy nos dominan. De acuerdo contigo, nos manda corazones. Cristina de Parque Chacabuco dice: estoy desolada, tengo 87 años, mirá todo lo que viví, lo bueno y lo malo. Lo peor en este momento de mi vida es no tener esperanza. Lamento que solo sea el fútbol lo que nos une, de esa manera unánime, con tantas inequidades. María Cristina, te mando un abrazo muy, pero muy grande de todo corazón. 14:33, seguimos, tenemos media horita más, dale. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordá por todo lo que pasamos y estamos acá. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti,
remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste, me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Pero qué tangazo que tenemos que tuvimos para compartir con ustedes en esta tarde gris. Troilo y Goyeneche, en esta tarde, hoy es el Día Nacional del Bandoneón. ¿Por qué? Porque nació un día como hoy Aníbal Troilo, ¿sí? Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo para explayarnos en nada ahora, pero sí, bueno, nuestra música, nuestro sentir popular, la música del puerto, ¿no? Arrabalero, hermoso, bueno, con ustedes. Entonces, en esta tarde gris de Troilo y Goyeneche, que además la tarde amerita para este tango, totalmente, y también para saludar a Eva Kutsovitis, que hacía varias semanas. Víctor me dijo, ya hace 3 semanas que no viene Vit. Sí. ¿Tanto tiempo? Pasó volando. ¿Te das cuenta? La verdad que los extrañé, así que bueno, contenta de estar acá con ustedes charlando un ratito. Bueno, Eva, ya la conocen, ella es ingeniera civil, es experta en todos los temas que tienen que ver con el agua y además, bueno, es parte del Observatorio de la Ciudad y nos acompaña, es parte de este equipo desde hace muchos años. Antes de escuchar la columna de Eva, les voy a agradecer a todos los que están comunicándose con nosotros, están dejando unos mensajes hermosos. Lamento no poder leerlos. Les digo los ganadores de las entradas para Yo no duermo la siesta. Lucio 245, Silvia 611, Mónica 213 y Ernesto 148. Se van al teatro el lunes a ver
Yo no duermo la siesta, un ratito antes en la boletería, un ratito antes de las 20 en el Teatro Astros, van y retiran las entradas con el nombre, como los leí recién, Lucio 245, Silvia 611, Mónica 213, Ernesto 148, retiran las entradas mostrando el DNI y con el nombre, las entradas de la 530 de Estamos Acá para ustedes. Y ahora sí, último sorteo de esta tarde, tenemos para el Cirque 21. Ese mismo. Para mañana a las 15. ¿Sí? Descubrí el nuevo espectáculo del Circo 21, un universo oculto. Espera ser espiado, sumergite en una experiencia única donde la curiosidad se transforma en asombro con una apuesta imponente y una estética encantadora y sorprendente. Bueno, la verdad, mañana la risa va a estar asegurada porque la función es con el Bicho Gómez en Panamericana, kilómetro 50, ramal Pilar. Entonces para mañana a las 15 y todas las vacaciones de invierno van a poder disfrutar en Pilar del Cirque 21. Así que 2 pares de entradas tengo para ustedes. Si quieren ir al circo mañana a las 15 en Pilar, bueno, escriben, quiero entradas para el circo, el nombre y 3 últimos numeritos del DNI. Antes de las 3 de la tarde les voy a estar diciendo quién ganó las entradas para ir al circo mañana en Pilar en la función de las 15. Gente bella, tenemos a Eva Kutsovitis, vamos a disfrutar de Eva y bueno, y después vamos a ver cómo nos acomodamos en los últimos minutos, Mastrangelo, para que nos dejes los títulos de la agenda internacional. Así lo haremos. Si vamos con Eva entonces. Querida Evita, te escuchamos. Bueno, a ver, sin duda que la ciudad viene atravesando cambios profundos que los vamos observando. En primer lugar, la ciudad viene experimentando un proceso de envejecimiento poblacional. Acá en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 habitantes supera los 60 años de edad. Por otro lado, hay otro dato también muy importante en la ciudad que tiene que ver con la baja de la natalidad. De hecho, la tasa promedio de fecundidad es de aproximadamente 1 hijo por mujer, muy baja. Y por último, el aumento de los hogares unipersonales, algo de lo que alguna vez hemos conversado. El 40% de los hogares porteños son hogares unipersonales. Y en estos últimos 20 años, la proporción de porteñas y porteños que viven solos aumentó un 80%. Y por supuesto que todos estos datos tenemos que de alguna manera vincularlos con la enorme dificultad acá en la ciudad de Buenos Aires para poder proyectar una familia, sin duda. En estos últimos años, además, otro dato muy relevante tiene que ver con el aumento de la población inquilina. La población inquilina en estos últimos 20 años creció aceleradamente. Hace 20 años el 22% de las porteñas y porteños alquilaban. Hoy es el 42% quienes alquilan, es decir, se duplicó. Y si estas proyecciones continúan, lo cierto es que la mayoría de las adultas y los adultos mayores del futuro van a ser todos inquilinos. La verdad es que nosotros ya estamos observando este fenómeno. Hoy observamos personas adultas mayores que se jubilan, que no son propietarias de la vivienda que ocupan y que, por supuesto, con una jubilación, alquilar es una misión absolutamente imposible en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, todos estos cambios demográficos que requerirían de políticas públicas activas vienen acompañados también de profundos cambios sociales y también económicos. Y la verdad es que hay algunos números que nos permiten poder pensar qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad tan rica en donde este cotidiano se nos hace cada vez más difícil, se nos hace cada vez más precario. Bien, hay un dato, ¿no? Muy importante si nosotros pensamos en esos números para poder entender qué pasa en la ciudad, que tiene que ver con que la población de la ciudad de Buenos Aires desde la década del 50 hasta la fecha de hoy no crece. Desde hace 70 años que quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires somos aproximadamente 3 millones de personas.
Y por supuesto que el número más significativo cuando uno analiza qué es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver por un lado con su población y por otro lado con el presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires es sin duda la ciudad más rica del país, está entre las más ricas de nuestra región y el presupuesto de este año para la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 20 billones de pesos. La verdad son tantos ceros que es muy difícil de imaginar, pero si esto lo traducimos en el presupuesto por habitante por año, estamos hablando de un presupuesto per cápita en la Ciudad de Buenos Aires de $4.700. Ahora, si esto lo comparamos con el presupuesto per cápita, por ejemplo, del municipio de Lanús, vamos a ver que ese presupuesto per cápita del municipio de Lanús es de $388, es decir, 12 veces menor. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que multiplica por 12 el presupuesto de, por ejemplo, la localidad de Lanús. Sin embargo, con este presupuesto europeo, la verdad es que la ciudad tiene números cada vez más alarmantes. 1 de cada 7 habitantes no accede al agua, no accede a la cloaca, no accede a la energía segura, quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares. El fin de semana pasado, que hubo bajísimas temperaturas, la verdad es que diferentes sectores de la Villa 21-24 y de Zabaleta estuvieron varios días sin luz, con todo lo que eso implica, porque al no haber gas en red, la única forma de poder calefaccionarse es con energía eléctrica. En esta, la ciudad con presupuesto europeo, 500.000 de personas se encuentran en emergencia habitacional, 12.000 personas sobreviven todos los días en situación de calle, el 42% de las porteñas y porteños alquilan y destinan más de la mitad de sus ingresos a el pago del alquiler y, por supuesto, hay cifras oficiales que muestran que la mayoría de los hogares porteños se encuentran endeudados. Bien, ¿qué se consolida en la Ciudad de Buenos Aires? La desigualdad, no solamente en términos de ingresos, sino también en términos de expectativa de vida. Nosotros siempre planteamos que quienes nacen en el sur de la Ciudad de Buenos Aires nacen condenadas y condenados en promedio a vivir, las mujeres 7 años menos, los varones 10 años menos que quienes viven a muy poquitos metros de distancia allá en el norte de la ciudad. Pero la novedad son los números de pobreza e indigencia que se publicaron hace unos pocos días. Estamos hablando de los números de pobreza e indigencia del primer trimestre de este año que publica el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. En el distrito más rico del país, en la Ciudad de Buenos Aires, el 21% de la población es pobre. Estamos hablando de 650.000 personas que se encuentran en condición de pobreza. Pero hay un número mucho más alarmante que tiene que ver con la indigencia. El 9%, casi 1 de cada 10 porteñas y porteños está en situación de indigencia. Estamos hablando de 274.000 personas que todos los días pasan hambre en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando comparamos este dato con el mismo dato del año pasado, vamos a ver que hay 83.000 personas más en condición de indigencia respecto a lo que sucedía para el mismo periodo el año pasado. La Ciudad de Buenos Aires tiene 320.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, que no logran cubrir una canasta total. Y acá de vuelta, cuando nosotros comparamos este dato con el mismo dato del año pasado, vemos que también la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad ha aumentado del año pasado a este. 45.000 personas más este año se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y hay números que realmente nos interpelan porque son dramáticos. Yo creo que uno de los números más dramáticos de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que el 34% de las niñas, niños y adolescentes habitan en hogares pobres. Estamos hablando de que 1 de cada 3 niños en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica del país, son pobres. Y el otro dato que también, la verdad, debería interpelarnos, tiene que ver con el dato vinculado a la indigencia, pobreza, vulnerabilidad y fragilidad. El 41% de las porteñas y porteños, casi 1 de cada 2, está o en condición de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad. La verdad que todo esto viene acompañado de datos vinculados a el retroceso de la clase media en la Ciudad de Buenos Aires, algo que alguna vez también charlamos.
La clase media retrocede respecto a lo que pasaba el año pasado para el mismo periodo, pero cuando en realidad lo que hacemos es remontarnos a lo que sucedía hace 10 años atrás, vemos que la clase media retrocede un 5%, es decir que hay 160.000 porteñas y porteños que dejaron de ser de clase media para pasar a ser pobres en la última década. Y por supuesto que hay algunos grupos que están más impactados por la pobreza que otros, quienes viven en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad, 1 de cada 4 hogares es un hogar pobre. Y cuando miramos los ingresos, vemos cómo, además de la pobreza, hay una desigualdad que se consolida. El promedio de ingresos familiares en la ciudad de Buenos Aires es de 2.600.000 pesos. Pero claro, quienes viven en el norte tienen ingresos un 40% mayores que quienes viven en el sur de la ciudad, es decir, que estos ingresos no se distribuyen de manera uniforme, y cuando miramos al 10% más rico, vemos que sus ingresos familiares multiplican por 9 a el 10% más pobre. La realidad es que mientras todo esto sucede, mientras retrocede la clase media, mientras aumenta la pobreza, mientras aumenta la indigencia, mientras se consolida la desigualdad, vemos que están los ganadores de siempre, que son las grandes megadesarrolladoras, las grandes constructoras. Y por supuesto que acá también tenemos datos, porque la construcción especulativa de viviendas suntuosas y además ociosas no para en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 10 años se han construido 10 millones de metros cuadrados de viviendas en general suntuosas y ociosas, viviendas que nadie ocupa, que no están en venta, que no están en alquiler. Estamos hablando de una superficie equivalente a 5 veces la superficie de Puerto Madero, que no ha derramado en una sola vivienda, ni para la clase media, ni para los sectores populares. Y la verdad que también estos números un poco desmienten el verso de Jorge Macri de que ahora es la hora de la clase media, porque durante el primer cuatrimestre el crédito hipotecario en la ciudad de Buenos Aires cayó más de un 30%, ¿no? El crédito hipotecario es la única posibilidad que tienen los sectores medios para poder acceder a una vivienda en propiedad. Entonces, la verdad es que lo que vemos con mucha claridad es que los números vienen confirmando lo que nosotros venimos planteando respecto a la gestión de Jorge Macri. Jorge Macri se ha ensañado con los sectores humildes, con los sectores populares y también con la clase media, sin destinarles ninguna política para poder mitigar lo que es una tragedia social en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico, y la única política, lamentablemente, que a estos sectores les destina, tienen que ver fundamentalmente con la persecución y el hostigamiento. Así es, Evita. Excelente, muchísimas gracias, Eva. Bueno, vamos a decir los ganadores de las entradas para ir mañana al circo en Pilar a las 15. Son Gustavo 809 y Álvaro 606. ¿Sí? Así que bueno, siempre escucho a Evita y estoy mirando mensajes. Muchos agradecimientos por tu columna, Eva, como todas las semanas, Gracias. como en toda ocasión que estás con nosotros. Y no me quiero despedir sin los títulos breves, los títulos internacionales. Y sí, adhiero completamente a lo que estás diciendo. La situación de las personas que están a la intemperie es terrible. Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, dramático. Los días de mucho frío. Con colchones, con frazadas, llamas al 108, te toman el pedido, te dan un número, haces el seguimiento, no hay respuesta, no van, y la respuesta que obtenés del otro lado, les cuento en primera persona porque me pasó, es no damos abasto a atender los reclamos de los vecinos que están llamando para que se les dé asistencia a las personas que están viviendo y durmiendo en la intemperie con temperaturas bajo cero durante la madrugada. Vamos con las noticias internacionales que tampoco son buenas. Tampoco son buenas, por supuesto. Bueno, primero que nada, ni siquiera se puede decir sorpresa. Finalizaron las ceremonias fúnebres de despedida de Ali Khamenei. Sí. En la que participaron más de 6 millones de personas. 6 millones de personas. Y los canales de la Argentina
salvo la excepción de Canal 26, que hizo alguna imagen, para el resto no existió. Les quiero recordar que cuando falleció la reina de Inglaterra, todos tuvieron una semana 24/7 hablando de los funerales de la reina de Inglaterra. Bueno, de una persona a la que van a despedir más de 5 o 6 millones de fieles, de seguidores, no existió. Para la Argentina no existió. Lo que sí existió esta semana, lamentablemente con poca información mundial, etcétera, fue que volvieron a sucederse combates en la zona de Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucedió? Irán marcó una ruta para que se atraviese el estrecho de Hormuz porque quiere mantener bajo control, como no confía en Donald Trump, en que barcos que pasan por otra ruta con los transpondedores apagados, es decir, con sus ubicaciones apagadas, en realidad lo que sospecha Irán, con razón, es que están llevando pertrechos militares para las bases estadounidenses. Por lo tanto, dejó pasar uno, dejó pasar dos, al tercero le advirtió, no se detuvo, le tiró un cuetazo. Le tiró un misil, automáticamente Estados Unidos respondió y llegó a bombardear incluso una base, una central nuclear. Estados Unidos, a la que no le pegó directamente, no hubo fuga, pero sí la atacó. Por supuesto que vino la respuesta de Irán, un Irán que está cada vez más fuerte, que está más fuerte tanto militar como políticamente de lo que estaba antes de que empezara la guerra, al punto que el estrecho de Hormuz era de libre navegación antes de que empezara la guerra y hoy no lo es más y seguramente no lo va a volver a hacer. Bombardeó. Irán respondió con fuego muy fuerte sobre no solamente barcos, sino sobre centrales, sobre bases norteamericanas en Jordania, en Siria, en Kuwait y también en Bahrein, que es donde está la quinta flota, donde tuvo los peores ataques porque le sigue destruyendo los radares de alerta temprana, que es lo que permiten anticipar con relativa frecuencia la llegada de un misil hipersónico. Sin eso te enterás cuando ya cayó. La situación no va a cambiar, va a seguir habiendo guerra, quizás de baja o de media intensidad hasta que pasen las elecciones de medio término en Estados Unidos. Después veremos qué es lo que sucede. Acá lo que va a determinar si sigue o no es cuánto resiste la economía de Estados Unidos, porque cada vez que sucede algo como lo que sucedió esta semana, sube el petróleo y suben los precios en Estados Unidos y Trump cae en su popularidad. Bien. Veremos qué sucede la semana próxima con más tiempo. Gracias, Víctor. Se acabó. Son las 3 en punto de la tarde. Gracias, Eva, como siempre, una vez más. Y nos encontramos con ustedes el próximo sábado a las 3 de la tarde. No, a las 13. ¿Por qué dije a las 3? Porque no sé. 3, por el 3. Sí. A las 13, acá en la 530, quédense que ya viene Leo Greco y su equipo en la continuidad de la Radio de las Madres. Chau. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado, porque quiero dormir y soñar con ella, mientras por afuera pasan los aviones. Estamos acá, un lugar para discutir, pensar y hacer. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.